Hola a todos y todas, soy Teresa Paneque, astrónoma y embajadora de UNICEF Chile, y hoy día estamos hablando con Candy, quien es la oficial de protección de la infancia aquí en las oficinas de UNICEF, y vamos a conversar un poquito sobre este tema de enfrentarnos a una crisis de seguridad que ha puesto a las infancias, a los niños, niñas, adolescentes en el foco de si es que acaso ellos también son responsables de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Cuando algún niño, niña o adolescente comete algún delito, sabemos que no pueden ser procesados y juzgados como un adulto en ningún caso, no van a ir a una prisión de un adulto, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que les pasa a ellos? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Hay una diferencia de edad? ¿Cuál es el corte y qué es lo que pasa con los niños, niñas, adolescentes que cometen algún delito? Es importante reforzar, primero que todo, que la Convención establece que cuando los niños están en conflicto con la ley, tienen que ser responsables penalmente. Y le dice a los estados que la han ratificado que tienen que fijar una edad penal. En el caso de Chile, la edad penal para ser responsable penalmente es de los 14 en adelante, de los 14 y hasta los 18. Eso significa que cualquier adolescente que comete cualquier tipo de delito va a ser sancionado por la ley de responsabilidad penal, que en el caso de Chile es la 20.084, que está vigente desde el 2007 y que con el correr de los años ha tenido ciertos ajustes a propósito de su implementación. Entonces es importante que la ciudadanía en general sepa que los adolescentes mayores de 14 años sí son responsables penalmente. Y por cierto que la sanción, al igual que los adultos, puede ser, dependiendo del tipo de delito, una sanción en el medio libre, o también en los delitos más graves puede ser una sanción en el medio privado, o sea, están privados de libertad. Sin embargo, la ley de responsabilidad penal adolescente permite que esta sanción se cumpla no con los adultos, porque la evidencia muestra que los adolescentes, como era antes del 2007, si estaban con adultos, hay una contaminación criminológica. Entonces, se tiene que resguardar a los niños, a los adolescentes que cumplen alguna sanción, especialmente cuando están privados de libertad. Y principalmente porque los adolescentes están en desarrollo. Y lo que la evidencia demuestra en el mundo y en Chile es que los adolescentes, y todos hemos pasado por aquello, todos los adultos, estamos en una etapa de desarrollo en donde nuestro cerebro se sigue desarrollando hasta los 25, otros dicen que hasta los 29, por lo tanto no tenemos mucha conciencia de cuáles son las consecuencias de cometer una falta. Queremos quedar bien, queremos hacer cosas que a veces parecen inapropiadas, no se piensan mucho en las consecuencias. Por lo tanto, ellos requieren una oportunidad para comprender la falta que han cometido. Pero también hoy día la evidencia muestra, Tere, que la oportunidad que requieren es para tomar conciencia con la falta es generar procesos, ojalá los más masivos posibles, en donde los adolescentes que cometen delitos, sobre todo por primera vez, para disuadirlos de esto, sea la reparación a la víctima. Entonces nosotros también empujamos a nivel mundial y en Chile estamos trabajando también con el gobierno anterior, con el gobierno actual y con el próximo gobierno, en que, por ejemplo, existan medidas de justicia restaurativa, en donde los adolescentes pueden establecer, si la víctima así lo quiere, una mediación, puedan cumplir, cumplir una sanción, pero al mismo tiempo, y lo más importante, es reparar a esta víctima. Cuando son los delitos graves y las víctimas no quieren y están en su justo derecho, porque también tenemos que ponernos en el lugar de las víctimas, los adolescentes sí van a cumplir una sanción, dependiendo del tipo de delito, como te decía, en libertad o privados de libertad. Y en ambos casos están acompañados por funcionarios o por organizaciones de sociedad civil que acompañan este proceso para que cumplan su sanción y también para evitar que cometan nuevamente delitos. Y ahí un dato importante. Más del 80% de los adolescentes que comete algún delito no lo vuelve a cometer. Entonces fue algo que pasó, fue una situación puntual en donde todos tenemos que trabajar para que esto no se vuelva a repetir. Y con el otro porcentaje, efectivamente hay que tener políticas mucho más efectivas en que ellos no vuelvan a cometer un delito y de verdad la reinserción sea efectiva. Y cuando hablamos de reinserción estamos pensando en que,
por ejemplo, un porcentaje importante de los adolescentes que cometió delito no estaba en la escuela. Entonces ya ahí hay una señal y un factor de riesgo importante. Cuando los adolescentes cometen delitos, también hay que analizar caso a caso porque la evidencia muestra que hay una trayectoria de vida que lamentablemente no ha sido como la vida de la mayoría de las personas o de la mayoría de los niños. Han faltado oportunidades, han sido víctimas a veces de violencia o de abandono en su contexto familiar, mucho más que otros niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto y en el contexto actual a propósito de la situación de seguridad que enfrenta el país, nuestra apuesta con los gobiernos es que haya una decisión fuerte y concreta de prevenir. Y prevenir significa trabajar con las familias, significa apoyarlas a tiempo, significa que el sistema educativo sea capaz de retener a todos los niños, no solo a los que de nada están en la escuela, asisten a la escuela, aprenden. También implica que los profesores cuenten con las herramientas para trabajar con la diversidad de niños y de estudiantes que tienen en la escuela y especialmente con aquellos que pueden estar en riesgo. ¿Cómo estamos en perspectiva con el resto del mundo? Y quizás ver algunos ejemplos que nos podrían servir para decir, ok, hacia allá deberíamos avanzar. Bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros más traemos a la mesa cuando los estados, los gobiernos quieren discutir o hay mociones parlamentarias o de los ejecutivos de querer bajar la edad penal. No hay evidencia que tenga una directa relación en que a menos edad de que los niños sean imputables, menos comisión de delitos van a haber. Eso no hay una correlación directa. Y segundo, bueno, si nosotros nos comparamos con la región a nivel de Latinoamérica, estamos mejor. Y eso también es importante señalarlo porque las propias políticas que pueden haber en Chile sirven de ejemplo para otros países de la región. ¿Dónde están mejor que nosotros? En Uruguay, en Cuba, dentro de América Latina y el Caribe. Pero cuando nos comparamos con el resto de los países europeos, de Europa principalmente, lo que prima es la prevención y el trabajo con la familia. Yo te hablaba del ejemplo de la ley de Inglaterra, que en verdad legislar a propósito de un caso es lo más muy emocional, es muy emocional. Es una reacción inmediata que en verdad no tiene los efectos que se esperan. Y el mismo país, no nos podemos comparar con Inglaterra, pero el mismo país tiene una protección social de las personas y de las familias que evidentemente es la apuesta que hay que tener en los países, sobre todo de ingresos altos, en que es mucho más disuasivo y protector que tener un número importante de niños en la cárcel o privados de libertad a propósito de que bajamos la edad penal. Pero al mismo tiempo, nuestra abogacía también tiene que ver con que Chile se demoró muchísimo tiempo en tener una ley de garantías. Nosotros fuimos uno de los primeros países que confirmó la convención, que la ratificó en 1990. Sin embargo, fuimos el último país en contar con una ley de garantía, con un código niñez que dijera con propiedad y con claridad cómo va a prevenir que se vulneren los derechos de los niños. Recién es del año 2022. Entonces, esa ley que se discutió por tanto tiempo en distintos gobiernos y distintos periodos parlamentarios, hoy día está recién implementándose. Entonces nuestra abogacía tiene que ver con que de verdad también junto con prevenir, junto con atender a las víctimas, junto con proteger a los niños, de verdad también hay que fortalecer esa institucionalidad que el país dijo, ok, lo hemos hecho pésimo por tanto tiempo, hoy día contamos con una ley que crea distintos dispositivos a nivel local para que mejor se proteja a los niños y eso incluye a los adolescentes en justicia juvenil. La propia ley de garantía y de protección integral establece que esos niños son víctimas, por lo tanto tengo que tener un foco más específico en ellos, ayudarlos a reinsertarse socialmente, hacer un seguimiento de su situación y para que eso ocurra necesito que esa ley siga instalándose y no inventar otra, no bajar la edad penal, porque más niños en la cárcel, primero no hay cárceles adecuadas. Entonces en eso también hay que mejorar y estamos a una distancia gigantesca respecto de otros países con los cuales también a Chile le gusta compararse. Me parece muy importante poner ese foco en entender que efectivamente la mayoría de estos niños, niñas, adolescentes que entran en el sistema tan jóvenes de una manera u otra son
niños que han sufrido esta vulneración de derechos por negligencia, por falta de tiempo, por crimen intergeneracional dentro de sus familias. Entonces, ¿es la solución bajar la edad de imputación? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para mejorar estos procesos de acompañamiento y asegurarnos de que crezcan con mejores oportunidades que las que van a tener donde están en este momento? Hay una cuestión que todas las personas, todos los adultos podemos hacer y que en general no hacemos, y es que es respetar los derechos de los niños. Y cuando hablo de respetar, hablo de que los niños necesitan espacios seguros y protectores. Si las familias no pueden ofrecer ese espacio y el Estado no lo apoya, en general el ideal es que también existan otros adultos que están pendientes de esos niños. En general, tú misma lo decías delante cuando conversábamos. A veces nos afecta la situación de un niño en particular, cuando lo vemos en una película, casos específicos que se analizan y que se explica, que hay una explicación de por qué ese niño llegó a cometer un delito violento en función de su trayectoria de vida. Pero sin embargo eso se nos olvida inmediatamente en lo cotidiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general está demasiado instalado y naturalizado la violencia hacia los niños, el maltrato hacia los niños. La mayoría de los adolescentes que comete delito, Tere, ha sido víctima de violencia, o en el contexto del hogar, o en el contexto escolar, a veces simultáneamente en los distintos contextos, pero también es víctima de la violencia de las bandas criminales, porque lo que se quiere hacer es seguir castigando el eslabón más débil, el eslabón que todos debiéramos proteger, porque una banda delictual, una banda criminal, lo que hace es reemplazar al niño. Es reemplazable, se va preso, es reemplazable. Mueren los adolescentes que mueren producto de homicidio, probablemente estuvieron involucrados en alguna banda que les da igual exponerlos a estas situaciones de extrema violencia, porque saben que los adolescentes no van a tener la capacidad para medir la consecuencia respecto de un acto. Entonces, primero, a propósito de la prevención, cuando dialogamos, cuando las leyes establecen que tenemos que ser capaces de generar espacios protectores, que no tenemos que usar la violencia ni el maltrato en el contexto de crianza, eso tiene que ser practicado en términos concretos. Y cuando las familias demandan apoyo, porque las familias lo dicen, cuando tú le preguntas a las familias, nuestras propias encuestas a nivel nacional dicen, las familias, 6 de cada 10 adultos dice que maneja disciplina violenta que puede ser física o psicológica en el contexto de crianza, y conocen las consecuencias en el desarrollo de los niños, pero también dicen que no saben cómo hacerlo, cómo criar. Por eso es tan importante la apuesta de los pares, la apuesta de otros adultos de la red. A veces las familias están muy solas y necesitan una red que pueda transmitir esta seguridad de no estás criando solo, pero también de políticas concretas, basadas en evidencia, de calidad, disponibles en el territorio y que alcancen para la demanda que existe, como en esta cuestión tan sencilla que conversábamos, que tiene que ver con el cuidado. ¿Qué hago mientras estoy trabajando y mi hijo está en la escuela y luego en la jornada alterna sale? Por ejemplo, los más pequeños están en la sala cuna o jardín infantil, en el mejor de los casos hasta los 4 de la tarde. Luego van al kinder y se acabó la jornada completa. Van mediodía. ¿Qué hago en el resto de la jornada? Y esto le pasa a un porcentaje importante de la ciudadanía. Entonces, por eso es tan importante que los estados sean fuertes en prevenir y en acompañar a las familias, más que en sancionar, bajar edad penal, construir cárceles o no preocuparse de que los programas que hay sean efectivos y de calidad. Es necesario, yo creo que es importante que todos nos involucremos, tanto para los niños, niñas y adolescentes que a futuro van a ser parte de nuestra sociedad, como para también los posibles víctimas que puedan ser de estos delitos, que al final, si actuamos con prevención y cuidando estos derechos, protegiendo los derechos de la infancia, también todos ganamos finalmente como sociedad. Muchas gracias, Candy, por esta conversación tremendamente informativa, también muy emotiva. Creo que a veces en un mundo donde todo parece ser inseguridad y violencia, se nos olvida recordarnos que todos fuimos adolescentes, niños y niñas, todos tomamos malas decisiones y fue nuestro contexto el que previno que cayésemos en ese delito. Y hoy en día
la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema, no todos por supuesto, pero una gran mayoría, están ahí por una falla de los adultos del Estado y de todo el sistema con sus derechos. Así que gracias por el trabajo que haces, por la labor de UNICEF en Chile en particular, pero en todo el mundo, y ojalá que podamos trabajar juntas para que esto no siga pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sigamos conversando.